2, 3. Muy buenos días para todos los que nos acompañan en este evento. Mi nombre es Clara Luz Bedoya. Soy profesional de la Dirección de Comercialización de la Secretaría de Agricultura de la Gobernación de Antioquia. En nombre de la Gobernación de Antioquia, las diferentes cámaras de comercio de Antioquia y de nuestros aliados el SENA, Interactuar, Confama y la Fundación CFA, les agradecemos por aceptar la invitación al programa de fomento agrocomercial, una serie de 5 charlas virtuales que aportarán herramientas que les permitirán mejorar sus procesos comerciales para afrontar los nuevos retos del contexto en los mercados actuales. Además del proceso de formación, las organizaciones de productores agropecuarios podrán postularse para recibir asesoría personalizada con las cámaras de comercio de acuerdo a sus necesidades a partir de un diagnóstico inicial. Iniciamos esta serie con una charla hoy de cómo repensar tu modelo de negocio a través de la innovación. Durante la conferencia tendrán habilitada en su margen derecho una sesión para hacerles preguntas, las cuales serán respondidas por los diferentes ponentes. Hoy nos acompaña Estefanía Hoyos Franco, directora de comercialización de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de la Gobernación de Antioquia. Juan Carlos Hoyos Zapata, profesional en comunicación y relaciones corporativas, especialista en mercadeo gerencial y magíster en comportamiento del consumidor. Viviana Ruda Ortega, profesional en planeación y desarrollo social, especialista en alta gerencia, candidata al título máster en desarrollo rural y es directora de proyectos de la Fundación CFA. Ahora invito a la doctora Estefanía Hoyos para que abra este espacio. Muy buenos días para todos. Me encanta saludarlos el día de hoy. Quiero darles la bienvenida a este programa de fomento agrocomercial, un programa que está orientado a brindar herramientas a todas nuestras asociaciones, productores del departamento de Antioquia para que puedan mejorar en sus procesos comerciales. Quiero además compartirles un video de bienvenida y de saludo de nuestro secretario Rodolfo Correa. Bienvenidos a este evento, un evento muy importante para la Secretaría de Agricultura y para la Dirección de Comercialización, que busca fundamentalmente formarlos a ustedes, o mejor, que nos formemos juntos en temas tan importantes para la agricultura como la innovación, la gerencialidad, la sostenibilidad, la productividad y el acceso a mercados nacionales e internacionales, todo en el marco de un modelo de asociatividad sostenible. Es un gusto darles a ustedes entonces la bienvenida a este evento y decirles que desde la Gobernación de Antioquia y de la Secretaría de Agricultura cuentan con un aliado estratégico para hacer sus sueños realidad. Para continuar entonces con el evento, quiero invitarlos a que aprovechemos mucho estos espacios. Sabemos de los retos que nos implican esta virtualidad, pero queremos poner un espacio como estos para que sean aprovechados por todos ustedes en los procesos comerciales. Quiero de nuevo agradecerle a las cámaras de comercio para Antioquia, a la Fundación CFA que nos acompaña hoy, al SENA, Interactuar, Confama, que se han vinculado a este gran programa. Bueno, gracias doctora Estefanía. Damos paso a nuestro primer ponente, Juan Carlos Hoyos Zapata. Muy buenos días, estimados amigos empresarios. Un saludo muy afectuoso en esta fecha tan importante, 30 de septiembre del año 2020, un año con muchos retos, muchas dinámicas y donde definitivamente ustedes tienen algo muy valioso que es la esencia de la madre tierra y que a partir de allí pueden generar mucho valor. El título de nuestra charla de hoy, ¿cómo repensar tu modelo agronegocio
apalancado en la innovación, pero está planteado como un interrogante. Y ese interrogante, en la medida que vamos avanzando en nuestra temática, tiene ese propósito, que ustedes puedan quedar incluso con más interrogantes, puedan quedar incluso más cuestionados, y eso no es malo, es todo lo contrario, es la posibilidad de interiorizar y aplicar en sus modelos de negocio, que en este caso son agronegocios, y a partir de allí empezar a aplicar unas metodologías que les vamos a compartir en esta jornada de hoy. Entonces, ¿cómo está planteada nuestra agenda? Vamos a empezar con una fase de sensibilización frente a lo que se nos viene aquí en adelante, donde debemos considerar que la palabra competitividad es clave cuando estamos hablando de innovación, pero también vamos a tocar aspectos muy relevantes que hacen parte de lo que se considera como un buen modelo de negocio para la industria o para los diferentes sectores económicos, y en este caso para los agronegocios. Vamos a ver algunos casos puntuales, un caso internacional, un caso de nuestro departamento de Antioquia, especialmente el municipio de La Unión como tal, y algunas recomendaciones que ustedes deben tener muy presentes para que a partir de este momento lo puedan desarrollar en sus unidades productivas. Entonces, la invitación es encontrar clave o la llave mágica de cómo puedo repensar mi modelo de negocio, y aquí la invitación es a tener la mentalidad abierta. Esa mentalidad abierta para los empresarios implica algo que denominamos competencias blandas, y dentro de las competencias blandas está la amplitud perceptual, una mirada 360 grados donde podremos determinar qué posibilidades hay allí en ese mercado, pero en ese mercado también hay unos consumidores, hay unos clientes, hay unos competidores, hay unos canales. Esas competencias blandas también implican tener una orientación al logro. ¿Qué me propongo de aquí en adelante para configurar, para robustecer mi empresa, mi modelo productivo, para generar ese atributo diferenciador en el agro, pero teniendo en cuenta que el agro es la esencia de nuestro consumo? Luego, tener en cuenta otros aspectos como la orientación al mercado, porque cuando hablamos de innovación debemos tener muy presente que la orientación al mercado es fundamental. Desarrollamos buena innovación en la medida en que conocemos mejor ese mercado, en que conocemos mejor a ese consumidor. Entonces ahí es donde les hacemos la invitación a tener esa mente abierta. Lo único que les pido es ir eliminando a partir de este momento esos bloqueos mentales que a veces nos fijamos, y esos bloqueos mentales se refieren mucho a no tengo presupuesto, no, es muy difícil, no cuento con el apoyo de las instituciones, no cuento con elementos que hagan que mi modelo agronegocio, digamos, sea próspero en el tiempo. Y aquí vamos a tratar de minimizar esos temores. Y además de tener esa mente abierta, es desarrollar un estímulo con usted donde se convierta en algo confortable, algo muy pasional, porque cuando tenemos un negocio, en este caso un agronegocio, la pasión con lo que desarrollamos en el día a día es significativo, es fundamental. Si ustedes le ponen pasión a las cosas, créanme que todo va a surgir de la mejor manera. Entonces la invitación es a ello. Y encontrar nuevas alternativas. Esas nuevas alternativas se irán edificando en la medida en que entendamos mejor nuestro propio modelo de negocio, pero también comprendamos qué nos pide el mercado, qué nos piden los consumidores. Eso es clave al momento de hablar de innovación. Hay un elemento fundamental adicional para entender ese componente de la innovación, que es la competitividad. Y esa competitividad implica dos conceptos adicionales: mentalidad, conocimiento. Y hay una frase que dice: la competitividad a lo largo de la historia se ha fundamentado en mentalidad, jamás en conocimiento. ¿Qué quiere decir eso?
que en la medida en que nosotros vamos evolucionando con nuestras unidades productivas, vamos adquiriendo, digamos, una fortaleza, una resistencia, una disciplina. Todos ustedes, la gran mayoría puede que se estén levantando a las 4 o 5 de la mañana, se organizan, e incluso muchos con sus hijos, antes de ellos iniciar, digamos, la jornada académica, los apoyan a ustedes. Y allí es donde ustedes tienen ese reto, no solo de sacar adelante su familia, sacar adelante sus modelos empresariales o de agronegocio, sino también en cómo van transmitiendo esa herencia, esa genética, digamos, de conocimiento, de experticia sobre esa apropiación del agro, del campo para desarrollar productos que van a suplir las necesidades de los consumidores, tanto en el ámbito rural como urbano. Y allí, ese conocimiento, que en muchos casos se puede convertir en un conocimiento ancestral, es definitivo a la hora de impregnar esos productos agrícolas, agroindustriales, para que sí sean productos sostenibles en el tiempo. Y allí es donde empezamos a ejercer una conciencia sobre las buenas prácticas agrícolas, si es el caso. Entonces, la competitividad se traduce especialmente en la medida en que vamos inyectando un conocimiento bien formado que nos lo da el día a día de nuestra operatividad, en nuestros cultivos, en nuestra forma de comercializar, en la forma de llegar a esos consumidores. Entonces, ese conocimiento siempre será, digamos, bienvenido para nosotros los consumidores desde el ámbito, digamos, urbano. Aspectos claves que debemos tener en cuenta en un negocio. Entonces aquí vamos a empezar a entender que nuestras unidades productivas necesitan una guía, una luz que nos vaya orientando en la forma adecuada de ir, digamos, estableciéndonos en ese mercado, en esa categoría. Entonces, cuando hablamos de modelación de negocio, es cuando vemos sobre la imagen del costado derecho un emprendimiento con una guía que tiene, digamos, una ruta establecida. Pero si por el contrario hacemos las cosas por instinto, sin una planeación, sin una debida, digamos, metodología, esto se nos va a volver como una figura confusa, donde se vuelve casi que en un laberinto, que es la imagen de la izquierda. Y allí es donde quiero que hagamos una reflexión. En la medida que vamos a evolucionar en nuestra línea del tiempo con nuestra unidad productiva, será en la forma en que aprovechamos los espacios como el día de hoy, que todas las cámaras de comercio, todas las instituciones, todas las fundaciones que son aliados estratégicos, especialmente de la gobernación, de las cámaras, hacen ese esfuerzo por ilustrar la ruta como debería ser. Entonces, un modelo de negocio, digamos que tiene unas características. Es un sistema o un conjunto de procesos que me permiten pulir todas aquellas actividades que yo puedo tener en el día. Entonces, puedo que en la mañana me dedique al tema del cultivo, al mediodía me toca ir a vender, luego me toca ir a hacer una negociación con otro cliente y finalmente me toca una labor de facturación o una labor especialmente de entender todo aquello de cómo se comporta el mercado. Entonces, esto implica una disciplina y esa disciplina se ve materializado a través de un sistema, entendiendo ese sistema como un conjunto de diferentes partes que hacen posible hablar de un agronegocio. Entonces ahí puedo estar hablando de un proceso productivo, un proceso comercial, quién quita que un proceso de internacionalización o exportación, un proceso de obtener un sello verde para que mi producto tenga un elemento distintivo y se diferencie del mercado, un proceso de educación al consumidor. Y aquí empezamos a hablar de fenómenos y tendencias. Una de las tendencias que se está dando muy fuerte en el mundo, incluso antes de que ocurriera el COVID-19, la pandemia, es el movimiento slow, es decir, la vida lenta. Y esa vida lenta
es cuando las personas se han ido agotando de ese comercio desenfrenado y donde quieren, digamos, hacer un alto en su vida y empezar a detenerse a pensar, bueno, mi vida sí vale la pena así como la vengo desarrollando, sí vale la pena consumir productos con altos niveles de químicos, y empieza esa línea del bienestar y salud, productos, digamos, amigables con el ecosistema, productos que generan incentivos al consumidor desde la salud, desde su tranquilidad de lo que yo consumo, y ahí en esa parte, ustedes liderando modelos de agronegocio, digamos que tienen el as bajo la manga, porque están en relación directa con productos altamente naturales, productos que hoy en día son una necesidad y una prioridad de los mercados. Entonces, entendiendo lo que es el modelo de negocio, lo vamos a concebir como todo un conjunto que está conformado por sistemas, por procesos bien organizados y que en cierta manera van a ayudar a disminuir el fenómeno de los emprendedores que se denomina con apellido Zoila. Soy la que organiza el tinto, soy la que voy a vender, soy la que voy a la Federación Nacional de Cafeteros como tal. Es una persona que tiene muchos roles y eso, digamos que al principio es válido porque estamos, digamos, adquiriendo experiencia en el mercado, no tenemos la capacidad financiera, pero en la medida que va corriendo el tiempo, vamos adquiriendo un conocimiento, una experiencia, un reconocimiento en el mercado y vamos a tener que empezar a delegar en otros. Y ese delegar en otros implica empoderarlos de esos procesos. Y cuando yo empodero en esos procesos, puedo obtener algo fundamental, administración del tiempo. ¿Y qué debo hacer con la administración del tiempo? Mirar hacia el futuro, tener una visión estratégica, visualizar negocios, y me salgo del cascarón, salgo de esa zona donde solo estaba circundando con esas instituciones de mi municipio y ya puedo trascender al ámbito departamental, ámbito nacional o ámbito internacional. Eso es la importancia de tener un sistema empresarial o un modelo de negocio. Entonces, todo esto que les vengo hablando implica en el centro ese título rojito que dice modelo de negocio, pero yo para estructurar ese modelo de negocio necesito empezar a hablar de la propuesta de valor. Y entendemos la propuesta de valor como esa promesa de venta, esa promesa que genero a mis consumidores teniendo en cuenta una premisa. Es una propuesta de valor que no nace únicamente de mí. A través de un ejercicio de investigación, yo logro identificar qué es lo que más valoran los clientes. Hago una ponderación, gradúo. Entonces, si hoy estamos hablando de canales de venta especializados en productos de bienestar y salud que provienen del campo, yo debo entender cuáles son esos canales, en qué sitios están ubicados, cómo puedo lograr una negociación con ellos, qué tipo de estímulos o incentivos le generan a los consumidores. En ese orden también empiezo a hablar de los segmentos de mercado o tipos de clientes con los cuales yo empiezo a trabajar. Desde el mundo mercadológico y comercial, se los voy a mencionar muy brevemente, hay 4 criterios para yo clasificar a mis consumidores. Desde la geografía, si yo estoy en Andes, Antioquia, por decir algo, y sé que mi producto de café es muy rico, yo sé que a muchas más personas les gusta el café y no solo se van a quedar en el municipio de Andes o en los vecinos de Jardín, Ciudad Bolívar, sino que puedo expandir esa oferta a otro municipio, incluso por fuera del departamento de Antioquia. Pero yo también, si estoy en la categoría de café, debería entender que yo tengo también competidores muy buenos en el tema de cultivo y comercialización, desde el departamento del Huila, departamento del Cauca, desde algunos en el departamento del Valle, en el departamento de Nariño. Entonces, la segmentación de mercado implica mi modelo de negocio, en qué parte del territorio está y qué otros oferentes, qué otras personas ofrecen un grano de café con esas particularidades, si están en el Huila, Cauca, Nariño o el mismo Antioquia. Otro criterio importante para yo saber clasificar a mis clientes es el demográfico. Entonces aquí
todo lo que se refiere a la edad de los consumidores, al nivel educativo, a todo lo que es su elemento ancestral, cultural, lo debo tener muy en cuenta. Entonces, eso para mí, desde el tema de cultivo de café, ¿cómo incide a la hora de ofrecer mi producto? Bueno, es que a los jóvenes les gusta consumir café 2 o 3 veces al día, entonces son jóvenes entre los 18 y 25 años. Ese tipo de elementos son valiosos que los tengan en cuenta. El otro criterio, el tercero, sería el criterio, digamos, psicográfico, que se refiere al estilo de vida de las personas, a su proyecto de vida. Entonces debo entender que muchas personas les gusta consumir café y conversar con otros. Antes de que ocurriera la pandemia, vamos a tomarnos un tintico, y eso se convertía en un ritual. Y en otras partes del país, por ejemplo, en Barranquilla, el ritual de tomar de café es totalmente diferente al ritual de tomar café en Medellín, por decirlo así. Y el último criterio, que es importante dentro de la segmentación del mercado, es el comportamiento del consumidor con el producto. Cada cuánto toma café, con quién toma café, cuánto está dispuesto a pagar por una taza de café. Entonces, todos esos elementos es importante que los tengan en cuenta. Otro elemento que aparece al costado derecho del modelo de negocio se define como la cadena de valor. Y esa cadena de valor se concibe como en el elemento que surge de algo clave. ¿Cómo identifico las necesidades de mi consumidor? Entonces, los consumidores de hoy son más conscientes, son personas que tienen la información a la mano, en tiempo real y de forma rápida. Entonces, esa cadena de valor implica que yo identifico ese proceso, necesidades del cliente. Y al interior de la empresa se empiezan a derivar unos procesos estratégicos, misionales y de apoyo. En esos procesos estratégicos yo digo, bueno, yo soy fuerte, por ejemplo, en el cultivo de flores. Entonces, debo tener en cuenta un cultivo amigable que no utilice componentes químicos, porque mis clientes posiblemente que estén en Estados Unidos prefieren este tipo de flores donde han sido conservadas y manipuladas desde una propuesta de valor amigable con el ecosistema. Pero también dentro del proceso estratégico hay un componente que es el componente comercial. Bueno, si yo ya estoy exportando a Estados Unidos o a Europa, debo tener claro que esa persona que me está ayudando en la comercialización debe manejar unos idiomas, es una persona que tiene un nivel de relacionamiento muy fuerte desde el ámbito de comercio exterior. Entonces, lo estratégico es aquello que permite que mi modelo de negocio trascienda, que tenga unas herramientas muy claves, muy neurálgicas a la hora de hacer los negocios. Luego aparecen los procesos misionales que apoyan o complementan los procesos estratégicos. Entonces, mercadeo me puede decir a mí dónde están los clientes, en Estados Unidos, en Europa, pero ventas es quien ejecuta, es el que logra el acercamiento con esos clientes. Y ahí es donde se ve ese complemento. Y finalmente, un proceso de apoyo sería el que se convierte como en el derivado al final, donde se percibe de lo más operativo. Entonces, si yo estoy logrando negociaciones en Europa o Estados Unidos comercializando la flor, debo saber que hay una persona en mi agronegocio que está encargada de desarrollar las facturas. Entonces, miren que todo va escalonadamente. Identifico dónde están mis clientes, logro el acercamiento con los clientes, que es el proceso misional, y finalmente debo generar una factura o responder a una orden de pedido. Y eso implica que yo debo tener una persona clave en cada uno de esos procesos. En esa medida voy a, digamos, a construir un buen modelo de negocio. Luego aparecen todo lo que se refiere a estructura de ganancias y pérdidas, pero no me voy a detener explicando cada uno de los componentes. Lo importante aquí es entender que la innovación se ubica en cada uno de esos procesos. Y aquí también quiero resaltar algo. Cuando hablamos de innovación, ha ocurrido, digamos, la asociación equívoca, que solo creemos que la innovación se refiere a componentes tecnológicos. No, la innovación se puede dar desde los canales de venta, en la forma como yo comercializo los productos. Y aquí es donde vamos a empezar a contar historias que tienen que ver mucho
con la categoría o el sector económico al cual ustedes pertenecen. Entonces la innovación se puede dar en el empaque, la innovación hoy incluso se puede dar desde la forma de comercializar, desde mi sitio web, desde mi Instagram, desde todas aquellas posibilidades que han dispuesto muchas organizaciones como cámaras de comercio y gobernación de Antioquia. La innovación también se da en la forma que yo adquiero un discurso comercial. La innovación también se da en la forma en que yo entiendo bien a los consumidores y le entrego aquello que él estaba buscando. Y ahorita lo vamos, digamos, a ilustrar de una mejor manera. Y aquí es donde quiero hacer una pausa para empezar a hablar de esos casos de innovación. Los Grovo es una iniciativa empresarial que se establecieron hace más de 30 o 40 años en la República Argentina, especialmente en la zona de La Pampa, y ella es una organización de origen soviético que tiene una particularidad, la generación de una red de proveedores, de aliados, que de cierta manera les ayudan a que su modelo empresarial sea muy fuerte. Los Grovo se dedican al cultivo y comercialización de soya. Y hay una particularidad, cuando ellos se establecen en la Argentina, sabían que eran fuertes en el cultivo de soya, pero no tenían claro quién o cuáles podrían ser sus canales de venta. Y allí es donde acogen e invitan a esas comunidades, asociaciones que ya estaban establecidas y que los invitan a ser unos aliados estratégicos. Porque recuerden que aquellos que ya han trabajado modelo de negocio y especialmente la metodología Canvas de Alexander Osterwalder nos habla de los aliados estratégicos. Y entendemos los aliados estratégicos como persona u organización A que establece una relación de confianza con una organización B y donde hay un propósito común. Vamos a crecer en nuestra línea del tiempo y yo te aporto valor y tú me aportas valor. Trasciende a lo que es esa figura convencional de un proveedor, donde el proveedor simplemente te entrega una factura, él te entrega el producto y muchas veces termina ahí la relación. Un aliado estratégico crece contigo de la mano, se pone en tus zapatos y de cierta manera desarrollan proyectos conjuntos, sean así alianzas temporales. Les voy a compartir en este momento el video que recopila un poco la historia de los Grovo y de lo que ellos vienen haciendo actualmente. Muy bien. Este audio, este video, de cierta manera nos ilustra lo que ha venido desarrollando los Grovo durante los últimos años, no solo para la República Argentina, sino que tiene la particularidad, permítame, tiene la particularidad de expandir su modelo o buenas prácticas agrícolas no solo en la República Argentina, sino que han llegado República Paraguaya, Uruguaya. Y lo interesante de este caso es que ellos han entendido que el generar valor no solo está en generar rentabilidad, generar valor está, digamos, fortalecido en aspectos como las relaciones públicas, como el desarrollar canales, generar proyectos conjuntos,
en tener muy bien concebido el concepto de la asociatividad. Y ahí en la asociatividad es donde yo me quiero detener. Cuando yo conformo una asociatividad, debo tener claro que esa otra persona, ese otro agronegocio como tal, puede que sea mi competidor, pero yo lo voy a entender como ese aliado, ese complemento. En caso tal, por ejemplo, si estuviéramos hablando de cultivo de cacao y surgiera una posibilidad de exportar al mercado español, y ese mercado español representado en una marca muy puntual se pone en contacto con Pedro Pérez, que está en el departamento de Antioquia, municipio de Alejandría, y allí contactan al señor Pérez y le hacen una solicitud y un pedido significativo, pero el señor Pérez no es capaz de responder a esa demanda, y él sabe que hay otras personas de su comunidad cercanas que uniéndose podrían dar respuesta efectiva a esa solicitud de exportación. Es allí donde yo debo entender la asociatividad, no perder oportunidades del mercado u oportunidades de negocio por mi egoísmo. Yo debo complementarme. Yo debo hacer un ejercicio bien valioso. Cuando yo tengo un agronegocio, no es simplemente la fuente de ingresos para mi familia, yo también puedo generar empleo, y más en estas condiciones. Entonces, en la medida en que yo concibo que un agronegocio trasciende en la rentabilidad propia de sus emprendedores o empresarios, sino que quiere generar empleo, quiere generar sostenibilidad en el tiempo y quiere además adquirir un espíritu y una conciencia de ayudar a mi localidad, a mi municipio y generar desarrollo en el tiempo, ahí me estoy convirtiendo en un empresario responsable, en un empresario que estoy siendo consciente con el ecosistema y con la tierra que de cierta manera me provee el insumo suficiente para yo, digamos, brindar productos que suplen las necesidades de los consumidores. Pero en esa medida de entender el ecosistema, de desarrollar buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas agropecuarias, puedo entender que en las buenas prácticas agropecuarias yo estoy siendo innovador. El año pasado, en un proyecto Negocios Verdes, digamos que se dio esa posibilidad de entender que hoy los consumidores valoran mucho más aquellos productos que tienen etiqueta verde o productos que de cierta manera son amigables con el ecosistema. Y aquí me acojo a una frase. Los agronegocios deben pensar en suplir y satisfacer las necesidades de los consumidores de hoy, pero sin perder de vista a los consumidores del futuro. ¿Qué quiere decir esa frase? Que debemos ser muy respetuosos con nuestra madre tierra, protegerla y aplicar buenas prácticas agropecuarias, buenas prácticas agrícolas que de cierta manera garanticen que va a perdurar en el tiempo esa hectárea, ese territorio donde yo tengo mi cultivo. Y de cierta manera, si en algún momento, por alguna razón, tuve que hacer uso de algunos químicos, debo comprometerme de aquí en adelante a hacer, digamos, una reposición, como lo hacen hoy en la industria de la madera. Entonces, hay galerías, por ejemplo, en el oriente antioqueño, especialmente en el municipio del Retiro, donde se le comunica a las personas que se acercan a la galería a adquirir un juego de muebles, que está adquiriendo unos muebles, pero que hay una política detrás, donde hay una reposición a través de cultivos de pino, y yo puedo garantizar con ello, digamos, un relevo o una renovación de ese recurso. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Entonces, la innovación implica también un ejercicio de conciencia, de ver qué quieren los consumidores, pero si esos consumidores puede que estén equivocados frente a lo que me están solicitando con bienes y servicios, yo también tengo una responsabilidad muy grande como emprendedor, como representante de un agronegocio, y eso implica el tema de educación a ese consumidor. Hoy la legislación me ampara, por ejemplo, con el nuevo Estatuto del Consumidor, pero también lo ampara a los consumidores, donde él le puede hacer, digamos, una reclamación
tanto a productores como comercializadores. Entonces, no es simplemente por una condición de ley, debe ser por un tema de convicción propia. Entonces, la innovación implica una lectura de esos fenómenos que están ocurriendo allí. Pero si yo me encierro en mi finca y desarrollo un cultivo, como lo vengo haciendo en los últimos años, y eso es bueno, pero me desconecto de la realidad que está allí afuera, estoy perdiendo una oportunidad grandísima de conocer el mercado, de innovar. Y ahorita les voy a dar como unas recomendaciones de cómo puedo, digamos, innovar. El caso de éxito que acaban de ver de los Grovo tiene una visión bien bonita, entendiendo la visión como mi propósito en el mediano largo plazo y que voy a hacer lo posible para dar cumplimiento a esa promesa o elemento filantrópico o sueño que yo tengo como líder de un agronegocio. Para el caso de los Grovo, significaba ser la compañía líder mundial en productos, servicios e información agroalimentaria, orientada hacia el desarrollo y bienestar de las personas y el entorno. Me llama mucho la atención la visión de esta organización, los Grovo, porque miren que ellos le apuntan no solo al cultivo, sino al tema información agroalimentaria. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos la potestad, la capacidad, porque tenemos un conocimiento sobre nuestros productos, sobre las características de nuestros productos. Y ahorita se los voy a contar con el caso de la empresa local del municipio de La Unión, donde ellos, en un ejercicio de educación al consumidor, han encontrado un atributo muy fuerte que conecta con las personas y que de hecho ha posibilitado que personas desde Medellín hagan un viaje de 2 horas los fines de semana o en semana y no les importa hacer fila en su carro por más de 1 hora y media, pero es con tal de tener la posibilidad de encontrar el relato de Doña Gloria. Y ya les voy a contar de quiénes se trata. Y allí es donde empezamos a entender que la innovación trasciende de simplemente lo que se conocía como un producto tecnológico. La innovación implica en la forma de educar, en la forma de sensibilizar al consumidor, en la forma de llevar un producto con unos empaques especiales. Hoy con lo que estamos viviendo a raíz de la pandemia, el tema del protocolo bioseguridad implica que los productos no solo tengan el empaque primario, sino un empaque secundario, y ese empaque secundario debe ceñirse a unos cuidados y a un respeto al medio ambiente. Y ahí es donde empezamos a hablar incluso de la innovación aplicada a este tipo de elementos. Entonces, vamos a entender que ese modelo de negocio por el cual ustedes vienen trabajando hace mucho tiempo, vienen trabajando de manera disciplinada, clara, implica un ejercicio de orden, de incorporar elementos que pueden ir adquiriendo en los diferentes programas que les brindan las cámaras de comercio, la gobernación y las diferentes fundaciones que hoy nos acompañan. Aquí vemos el esquema de lo que se conoce como el modelo de negocio Canvas de Alexander Osterwalder, y donde definitivamente se trabaja sobre 9 componentes. Esos 9 componentes, ya les había mencionado el primero, es el del lado izquierdo, los aliados estratégicos. Pero empezamos a hablar ya de las actividades claves. Entonces, la actividad clave que ustedes pueden tener desde sus unidades productivas puede ser el ejercicio de compras. Entonces, ¿quién ejerce las compras? ¿Quién va a una Federación Nacional de Cafeteros? ¿Quién va a una cooperativa a solicitar un crédito? ¿Cómo nos comprometemos a cumplir con ese crédito? Pero también esas entidades, ¿cómo ven en nosotros a esos agronegocios que quieren generar desarrollo? Y ellos tienen toda la disposición de desembolsar créditos o incluso créditos blandos o incluso algunos condonables en el tiempo, en la medida en que ven en ustedes que tienen claro su agronegocio. Pero si yo voy a pedir ayuda para un tema de financiación y estoy dudando, titubeando en mi discurso, eso no genera confianza. Entonces, lo importante es que, como hablábamos al inicio, la competitividad implica un tema de conocimiento y mentalidad. Si a mí me ven empoderado,
si me ven con la determinación de acercarme a una asociación para solicitar un crédito para mi agronegocio, que eso sea lo suficientemente persuasivo y convincente. Y allí es donde empezamos a vislumbrar herramientas o competencias blandas desde el ámbito comercial que son fundamentales en mi ejercicio de agronegocio, pero también en cómo ir incorporando en mi discurso elementos que tienen que ver con la innovación. Entonces, dentro de las actividades claves, es fundamental ir trabajando el tema de la innovación. ¿Y cómo es la innovación desde nuestros agronegocios? Entonces, ustedes pueden desarrollar procesos de innovación en producto, en empaque, en canales de venta, en diversificar mercados, en llegar a mercados que anteriormente no teníamos en cuenta. Tengo, por ejemplo, un señor que vengo acompañando en un proyecto, él se llama Jaime Salas, está en el departamento de Bolívar, y desarrolló una innovación que me pareció muy chévere. Él identificó con la población de los niños frente al tema del consumo de pescado y en su relación comercial que empezó a establecer con instituciones educativas del departamento de Bolívar, donde algunos rectores, algunos profesores e incluso algunos padres de familia le decían, a mi niño me gustaría brindarle la posibilidad que almorzara en el colegio pescado, pero es que a mí me da miedo porque yo no lo tengo ahí al frente y me da miedo que se me coma una espina. Entonces, el comer una espina se le convirtió a un Jaime Salas sin él, digamos, haber tenido ese conocimiento profundo de lo que se conoce en el mundo del consumidor como la verdad oculta, como el insight, como el código que me permite a mí tener un dato valioso para yo hacer una transformación en mi proceso. Y ahí cuando él escuchó, no, es que me da miedo que mi hijo se coma una espina, estructuró un proceso donde coge el pescado, le quita las espinas y hace una adecuada manipulación del producto, lo organiza en unas bandejas y ya con eso, digamos que se le da la posibilidad a los niños en los diferentes restaurantes escolares de consumir un pescado con toda la confianza y tranquilidad. Y así sus padres de familia van a estar mucho más tranquilos frente a ese ritual de consumo. Pero miren que esa innovación en la transformación del pescado en quitarle la espina y llevarlo a un empaque, a una bandeja, pensando en esa población como los niños, pensando en ese otro público como los padres de familia, implica un ejercicio de investigación, de dialogar con las personas, de indagar. Entonces, nunca pierdan de rastro ese diálogo íntimo con sus consumidores, porque ahí pueden encontrar ese código simbólico, esa verdad que nos va a permitir desarrollar una innovación. Ese es uno de los casos. Otro de los casos que podríamos considerar dentro de la innovación es, por ejemplo, la innovación de la marca. Hace muchos años era muy común en empresas colombianas que muchos colocaran como marca los apellidos de sus dueños o fundadores. Y allí es donde yo les hago la invitación que nuestra marca debe, en cierta manera, tener un elemento que conecte con esos consumidores, que supla esa necesidad de los consumidores. Entonces, hay un emprendimiento de una persona que ha participado de muchos concursos de Alcaldía de Medellín, de Cámara, de Antoja de Antioquia, y es la historia de Juan David Piedradita, que desarrolló una marca que se llama Biofru. Es un muchacho que estuvo haciendo un estudio en España, hizo su maestría, pero estando en Europa se dio cuenta de la importancia de la alimentación saludable. Y cuando él regresó al país, digamos que se dio cuenta que él quería emprender su modelo productivo, desarrollando ensaladas de fruta, pero en unos carritos especiales, los famosos food truck. Esos food trucks son carritos que se pueden ubicar en ferias por fuera de la ciudad, en eventos. Y él entendió que la alimentación saludable, pero adicional a ello, educando al consumidor qué tipo de frutas consumir, a qué hora, con qué otros ingredientes, le permitió estructurar su modelo de negocio. Y adicional, le fue sumando un atributo emocional, que ahorita les voy a contar en qué consisten esos atributos,
donde involucró a mujeres, cabeza de familia, y desarrolló todo un concepto de franquicia social. Ahí se desarrolla un tema de innovación. La innovación, como les decía, no solo se da en el producto, se da en el canal de venta, se da en esa promesa de valor, se da en la forma de dar el producto en las manos del consumidor, desde una forma amena, impactante y memorable. Dentro de lo que hemos mencionado hasta el momento, aliados estratégicos, actividades claves, y ahorita nos vamos para la columna vertebral del modelo Canvas, que es la propuesta de valor. Y esa propuesta de valor surge incluso de esa investigación que ustedes pueden desarrollar con sus consumidores o clientes. Esa propuesta de valor, de cierta manera, debe resumir mi ventaja competitiva, debe configurar ese sueño que yo tengo como empresario de otorgarle valor a otro. Y entendemos como el valor, o la palabra valor, como el elemento que es perdurable en la mente de los consumidores y por la cual a otros oferentes de la misma categoría o el mismo producto les va a ser difícil, digamos, copiar. Entonces, ese valor también va a estar dado en la medida en que yo cumpla estos 5 elementos. Identificar cuáles son esas necesidades o preocupaciones del consumidor. Entonces, esa es la primera, identificar necesidades. El segundo elemento, creo valor a través de un producto que da respuesta a esas necesidades. Y se los pongo con un tema puntual. La población colombiana, digamos que ha crecido mucho en problemas de inflamación del colon, y a raíz de eso se han desarrollado muchas marcas como leche de almendras. Esa leche de almendras u otros productos han ayudado a reducir esa patología que yo tengo frente al colon. Entonces las marcas identificaron una necesidad. No, a las personas les hace daño tomar leche entera e incluso de lactosada. Pensemos en otro tipo de leche, en otro tipo de alimentación y diseñan ese producto. Entonces ahí ya tengo 2 elementos, identificar necesidad y crear valor a través de un producto que suple esa necesidad. El tercer elemento es comunicar el valor, es decir, comunicar, publicitar qué tiene mi producto que puede no solo satisfacer las necesidades, sino superar las expectativas de esos consumidores. Y ahí es donde empiezo a generar toda una estrategia comunicacional. Toma leche con toda tranquilidad, toma nuestra marca, con esto digamos que se va a convertir en un alivio para tu organismo, y empiezan una serie de frases. Pero teniendo en cuenta algo también, que el nuevo Estatuto del Consumidor vigila mucho el tipo de contenidos. Entonces yo debo saber muy bien cuál es el alcance en esos mensajes o campañas comunicacionales, porque si yo prometo algo que no puedo cumplir, o si prometo algo que incluso por el tema INVIMA no está dentro de su regulación, yo puedo ser objeto de una sanción. Y esto se convierte en otro tema más adelante que se puede tratar, el tema del nuevo Estatuto del Consumidor. Entonces ahí ya he mencionado, identifico necesidades, creo valor, comunico el valor, pero hay otra que es fundamental, convencer sobre ese valor que yo estoy otorgando. Entonces ahí implica un tema de persuasión, y esa persuasión se la traslado a uno de mis colaboradores en el ejercicio comercial. ¿Cómo soy convincente a la hora de sensibilizar a esas personas para que adquieren mi leche de almendra o cualquier otro producto derivado? Y finalmente, como yo ya hice un preámbulo de identifico necesidad, creo valor, comunico valor, convenzo, persuado, entonces debo llegar al quinto elemento, capturo valor. Y el capturar valor implica que yo voy a tratar lo posible de reducir la sensibilidad al precio de mis consumidores. ¿Y qué significa reducir la sensibilidad al precio? Que a veces las personas me presentan una objeción o un rechazo por mi precio. Ay, no, pero eso, ¿por qué tan costoso? No, yo ya hice un ejercicio muy anterior de comunicar que tiene beneficio ese producto. No, es que con este producto vas a reducir al máximo tu problema gástrico, tu inflamación del colon. Este producto te va a generar una energía. Este producto puede ser un complemento en el desayuno, almuerzo o comida. Entonces, en la medida en que los consumidores van haciendo un inventario mental de esos atributos, yo ya tengo
un terreno ganado y voy a lograr reducir la sensibilidad al precio. Esa es fundamental dentro de la propuesta de valor. Ya luego empezamos a hablar de las relaciones con los clientes, que es el componente que está al lado de la propuesta de valor sobre el cuadrante derecho superior, y donde me dice, ¿qué voy a hacer yo como agronegocio para captar clientes y para fidelizar a los que tengo? Entonces, para captar clientes, monto contenidos con imágenes de mi agronegocio sustentado mucho en la naturaleza, en lo verde, o definitivamente debo participar de ferias, o definitivamente debería hacer el ejercicio de hacer un tour, de pensar en un nuevo producto o un nuevo servicio. Si yo tengo, por ejemplo, en el corregimiento de Santa Elena, la posibilidad del cultivo de flores, y digamos que allá la familia Zapata, que es una de las tradicionales en el tema de cultivo de flores, se le ocurrió la idea, venga, pero es que no dependamos únicamente de la venta de la flor. ¿Qué tal si diseñamos un tour para que las personas conozcan, experimenten, tengan la experiencia, la vivencia de ver cómo es el cultivo y que ellos puedan incluso tener ese acercamiento con la flor? Entonces ahí es una forma de captar de manera diferente esa relación con el cliente. Finalmente, tengo el tema de los canales. Hoy hablamos de canales físicos que pueden ser centrales mayoristas, canales minoristas, canales especializados, pero también hablo de los canales digitales. Hoy es un gran reto para nosotros desde los agronegocios, y algo que se me escapaba o que posiblemente ustedes sí pudieron ver en el video de los Grobo, su modelo empresarial ha sido innovador porque han incorporado tecnología, sistemas de información al servicio del agro. ¿Qué quiere decir eso? Que yo de cierta manera me puedo tecnificar para obtener información valiosa. Entonces, si yo tengo un cultivo de flores y es de más de 3, 4 hectáreas, entonces la información de cómo puedo capturar datos frente al estado de la flor, y eso lo monto, digamos, así sea en WhatsApp, y esto lo llevo a una central de información para tener, digamos, un diagnóstico, un inventario del estado actual de mis flores. Ahí estoy tecnificando. Entonces, ese fue uno de los elementos claves que se me escapaba también mencionarles ahora sobre la importancia de los Grobo como un modelo empresarial exitoso en los últimos años. Luego tenemos que en el costado derecho, lo que les había mencionado ahora del tipo de clientes. Entonces, hoy hay clientes que son muy apetecidos para muchas marcas, por muchas categorías, como los adultos mayores, pero hay otras categorías, por ejemplo, creo que lo han escuchado mucho, los famosos millennials. Hay otra generación de consumidores que de cierta manera son conscientes, más responsables sobre su consumo. Entonces son consumidores que son exigentes con los productos. Bueno, que esto no tenga químicos, conservantes. Entonces, si yo voy a las tiendas naturales, a las tiendas de bienestar, ¿cómo logro que mi producto tenga un protagonismo comercial en la exhibición en esos canales? Y ahí es donde la negociación, la innovación incluso de los productos se convierte en algo importante. La innovación también se da a eso, desde la forma de presentar los productos y exhibirlos en los canales de venta. Entonces allí es donde podríamos incluso tener otra sesión de trabajo que nos hable sobre el tema. Luego tenemos en el costado inferior derecho algo que se conoce como la generación de ingresos. La generación de ingresos es que yo vaya ampliando la mente y piense, bueno, mi agronegocio no va a depender únicamente, por ejemplo, de la venta del producto a la Federación Nacional de Cafeteros. Yo también puedo tener, como les mencionaba ahora, un servicio, una experiencia temática donde van a ir a conocer mi finca cafetera y van a tener la posibilidad de tomarse el grano, van a tener la posibilidad de vivir la experiencia de cómo es la organización del grano, cómo, por ejemplo, puedo comunicarles con valor frente al mucílago del café. Es decir, hace algunos años, con unos emprendedores, ellos se establecieron en el municipio de Concordia y desarrollaron un modelo muy interesante que era el aprovechamiento del mucílago. Ustedes saben que el mucílago de café es muy nocivo con el ecosistema, y ellos lo aprovecharon y lo convirtieron en una especie de melaza, y esa melaza se convirtió en un alimento para los animales, y ahí logré reducir costos, pero también logré una innovación,
una diversificación. Entonces, la forma como yo genero ingresos es en la medida en que aplico incluso elementos como economía circular, en cómo logro un aprovechamiento de mis recursos y puedo desarrollar otros productos. Entonces, en esa generación de ingresos es ver en constante movimiento qué nuevos ingresos puedo generar de eso que tengo en ese escenario natural y que lo puedo aprovechar de la mejor manera. Luego tengo al final de ese modelo de negocio lo que se conoce como la estructura de costos, que es tal vez el dolor de cabeza de muchos de los emprendedores, y a eso no hay que tenerle miedo, es simplemente desarrollar una metodología, un análisis de qué me vale a mí un insumo, de qué me vale a mí todo el proceso y cómo lo voy, digamos, inventariando, lo voy costeando para finalmente generar un precio sugerido al público donde yo no pierda dinero, donde no pierda margen de rentabilidad. Todo eso, a grosso modo, se resume en lo que es el modelo de negocio Canvas, que yo sé que lo han trabajado mucho en muchos proyectos, sea de gobernación, sea en cámaras, de las organizaciones que nos vienen acompañando. Entonces, esto es un resumen muy ejecutivo, muy breve de lo que puede ser un agronegocio exitoso, pero teniendo en cuenta que esa columna vertebral, propuesta de valor, tiene un alto componente desde la investigación, desde la orientación al mercado, pero indagando esas necesidades del consumidor. Entonces, como les decía, esa propuesta de valor pretende que resolver un problema, suplir una necesidad del consumidor e incluso superar las expectativas de los consumidores, otorgando valor. ¿Y qué valor entregamos al cliente? Entregamos un producto que representa todo aquel ejercicio investigativo que yo efectué, todas aquellas necesidades y preocupaciones. Hoy en día acudimos a técnicas cualitativas y cuantitativas, y me refiero a las cuantitativas donde ustedes pueden, digamos, todos podemos tener la oportunidad, o si desde su municipio yo no tengo internet en mi finca o en mi celular, trato la manera de irme a un café internet y buscar fuentes de información donde hay estudios gratuitos. Entonces, la misma gobernación, las mismas cámaras sacan estudios donde dicen cómo se está comportando el mercado, qué quieren los consumidores. En caso tal de yo no poder hacer la investigación de manera directa con mis consumidores, que no sería la idea, pero esa información cuantitativa de fuentes secundarias es clave que las podamos tener. Entonces, el DANE constantemente está sacando un boletín sobre el comportamiento de los consumidores colombianos, qué es lo que más consumen los colombianos y qué no. Entonces, si yo desde mi municipio veo, se identifica una notable disminución en el consumo de cacao. Entonces, venga, y si yo sé que ahí hay otros agricultores como yo y son del sector del cacao, venga, conversemos, ¿qué está pasando? Hagamos alguna acción, pero esto no puede seguir pasando. Investiguemos por qué la gente dejó de consumir cacao. Ah, no, y digamos que el estudio, las entrevistas, los diálogos que yo establecí con los consumidores me daban como respuesta, no, es que el cacao no sabe muy amargo. Ah, bueno, entonces venga, ¿cómo podríamos mejorar ese concepto amargo? Pues es que en lo amargo está la esencia del cacao. Entonces yo ya entiendo que hay, por ejemplo, un consumidor internacional que puede ser mucho más ameno desde el sabor, desde el gusto, frente al cacao amargo. Y empiezo a generar toda una estrategia más bien de internacionalización del cacao. ¿Qué debo tener yo en cuenta para generar valor desde mi agronegocio? Entonces, miren, primero genero valor desde la accesibilidad que le brindo a mis consumidores o clientes de encontrar mi producto, de que no haya, digamos, dificultades de agotados, que sí lo encuentren en el canal adecuado, pero llegar a ese canal adecuado implica conocer muy bien mi consumidor. También genero valor en la medida en que ofrezco un precio realmente competitivo y donde le otorgo un producto que suple las necesidades y el cliente o consumidor lo ve como una relación beneficiosa y donde yo estoy adquiriendo valor en el producto, entendiendo el valor como algo que es considerablemente significativo para el cliente.
Y ahí es donde empezamos a hablar de unos atributos funcionales, emocionales y de relación que ahorita los vamos a ver. Generamos valor en la medida en que las marcas logran ese nivel de estatus y reconocimiento. Hace muchos años, pues muchos años no, cuando llegó por ejemplo la marca Starbucks a Colombia, muchos se decían, pero ¿qué tiene ese café donde la gente está dispuesta a pagar 10.000 pesos y no valoran el café colombiano? Entonces ahí es donde empezamos a hacer ese paralelo. Tomarse un café en Starbucks puede valer 10.000 pesos, pero también desde el estatus, hoy hay una marca como Café de Colombia y allí digamos que se ha diseñado unos espacios, unas tiendas donde no solo me puedo tomar el café colombiano, sino que estoy logrando un placer de estar allí, un reconocimiento. Ese estatus es el que de cierta manera pretendemos con ello. Genero valor en la medida en que genero novedad, y esa novedad implica innovación permanente en el empaque, en la forma de presentar el producto. También hablo de generación de valor en el desempeño. Y aquí es donde quiero ser muy claro. Nosotros como representantes de los agronegocios debemos ser muy cumplidos en la promesa de entrega del producto, donde debemos ser muy responsables con esa cadena logística, entregarle ya sea a la Federación Nacional de Cafeteros, a las asociaciones o a los diferentes otros productos que están representados en asociaciones o cooperativas, y que esas cooperativas se encargan de comercializar luego nuestro producto, ser muy cumplidos con ello. En la medida en que asumimos riesgos, también asumimos esa posibilidad de ganar más, de ser mucho más innovadores, de arriesgarnos con convencer al consumidor frente a aquello que nos suministró en una investigación y desarrollar productos. Ahí hablamos de investigación y desarrollo. Hablamos también de la generación de valor en la personalización. Entonces, si yo estoy hablando de el tema, por ejemplo, de don Jaime, en el departamento de Bolívar, con desarrollar un producto de quitarle la espina al pescado, porque fue una solicitud especial de un colegio, ahí estoy logrando un nivel de personalización fuerte. Y finalmente, el tema de la marca será ganadora de valor en la medida en que transmito esos atributos que conectan con ese consumidor. Finalmente, la estructura de costos se verá valor, se dará, digamos, concebida como otorgante de valor en la medida en que produzco un volumen significativo y eso me permite reducir a la mínima expresión toda la inversión que yo tuve que hacer en la compra de insumos. Entonces ahí, en el caso de la alianza temporal para la exportación, yo puedo reducir costos de logística, de fletes, y eso, miren que puede ser beneficioso para cada uno de nosotros. El otro caso del que ya les había, digamos, dado pistas, es Lácteos Buenavista, el cual se ubica a 1,5 kilómetros de la plaza de mercado de la Unión vía Sonsón. Lácteos Buenavista, que es un emprendimiento de 5 mujeres fabulosas, con las cuales tuve la posibilidad de interactuar con doña Gloria y doña Dora, que son ganadoras de Antoja de Antioquia. Su historia empresarial es muy bonita y muy significativa. Ellas tuvieron la oportunidad de tener un modelo empresarial similar en los Estados Unidos, tuvieron una sociedad con un americano, este americano se aprovechó, les dio en la cabeza, como dice uno popularmente. Ellas no se quedaron con esa sensación negativa, se regresaron al país y en ese entonces, estoy hablando de hace más de 12, 14 años aproximadamente, conocieron la marca Lácteos Buenavista. En ese momento Lácteos Buenavista solo comercializaba una leche, una cuajada y una mantequilla, 3 productos. Hoy tienen más de 52 productos en su portafolio. Tienen una tienda que es experiencial porque doña Gloria, que tuvo la oportunidad también de trabajar muchos años con Colanta, es una universidad ambulante del mundo lácteo. Entonces las personas disfrutan desplazándose hasta la Unión, porque no solo quieren comerse una tabla de quesos con un vino o llevar su yogur de uchuva, porque entienden que doña Gloria es un mar de conocimiento,
disfruta compartiendo ese conocimiento, dándonos recomendaciones sobre cómo consumir cada uno de sus productos y esos beneficios nutricionales que trae consigo. Esa historia, esa narrativa ha permitido que trascienda del atributo funcional. Cuando yo hablo del atributo funcional es cuando la marca habla de las características técnicas del producto. Entonces, un queso bajo en grasas, es un queso que está empacado en este producto al vacío, en este empaque al vacío. Ahí estoy hablando de una condición técnica. Cuando hablamos de los atributos emocionales, es cuando empezamos a conectar desde el sentimiento con los consumidores. Entonces, Lácteos Buenavista es una iniciativa empresarial de 5 mujeres pujantes que generan desarrollo en el municipio, que incluso tienen proyectos muy bonitos de responsabilidad social dentro de su operación. En la planta de producción, don Jorge es una persona que tiene una limitación en su pierna, en una de sus piernas, y eso no fue ningún impedimento de contratación. Ellas entendían que él tenía un conocimiento, un aporte, y ahí estoy hablando desde la responsabilidad social, que es fundamental para que ustedes lo tengan en cuenta desde nuestros agronegocios, para finalmente conectar. Y el otro atributo es el atributo de relación, que habla de cómo generar un nivel de confianza, un acompañamiento, cómo respondo ante quejas, reclamos de mis clientes o consumidores, el tener un sitio web donde las personas puedan comunicarse, una línea telefónica, donde yo pueda decirle, si este producto tuvo una avería, tranquilo que yo lo reemplazo. Ese atributo de relación es clave a la hora de ir impulsando esto. Para tener en cuenta y para ir, digamos, capitulando. Primero, debe desarrollar una mentalidad triunfadora a partir del conocimiento del negocio. Ustedes lo tienen. Ustedes son, digamos, los disciplinados, los invitados a desarrollar esa mentalidad porque conocen su modelo productivo, conocen al detalle qué insumos deben tener en cuenta, conocen al detalle también posiblemente qué consumidores prefieren su producto. El segundo elemento, tener muy claro su concepto de valor. Porque si ustedes algún día, si estoy hablando, por ejemplo, de una marca de café y la quisieran impulsar en grandes superficies, a usted el jefe de compra le va a decir, venga, ¿qué tiene su producto diferente que no tienen los demás? Y eso, digamos que ustedes lo tienen claro desde el día a día, desde esa visión de negocio, desde la identificación de las necesidades del consumidor. Y finalmente, el empresario del agronegocio es un transformador del mundo por su vínculo con la madre tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes están en el escenario natural donde muchos desde la ciudad soñaríamos estar ahí, anhelaríamos estar allí. Ese contacto con la naturaleza les exige un nivel de responsabilidad alto de cómo conservar esos recursos naturales. Piensen en esto. Satisfacer necesidades del consumidor de hoy, pero no perder de vista al consumidor del mañana. Y eso implica ser respetuosos con el ecosistema. Hacer uso de insumos naturales que de cierta manera propicien desarrollo en mi unidad productiva. Hablamos ahora de innovación, pero esa innovación está ligada a la creación de la riqueza. Y me acojo a la frase de Eliodoro Ventosilla. Eliodoro Ventosilla es un señor que ha venido trabajando el concepto del valor, es un consultor nacido en Venezuela, que luego, digamos, trascendió en su ejercicio profesional en asesorías a empresas en el país peruano, y él considera que esa creación de la riqueza se concibe bien cuando creamos y enriquecemos el mundo. Y ese enriquecer el mundo es cuando desarrollamos productos que no solo suplen las necesidades básicas del consumidor, sino que las superan. Y allí es donde empezamos a entender el concepto de valor con algo fundamental. Cuando se logra establecer una percepción perdurable y compartida en la mente de muchas personas, compradores y vendedores, en un mercado, esa posición en la mente se transforma en un posicionamiento de mercado. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo estoy hablando de Lácteos Buenavista, con los cuales tengo una relación por más de 7 años, es porque ellos generaron en mí una experiencia inolvidable, no solo desde el ritual de comerme un queso allí o llevar el yogur de Uchuva, sino por esa esencia o vena de responsabilidad social,
por esa vocación de educar al consumidor, por esa vocación de ayudar a los niños. Y ahí es donde yo empiezo a entender que el valor va ligado a la innovación. Y la innovación no necesariamente es en el empaque, es en el trato humano, en la forma de llegar a las personas. Y ahí es donde doña Gloria y doña Dora de Lácteos Buenavista han logrado ese posicionamiento en el mercado, a tal punto que personas se dan la tarea de ir hasta la Unión, hacer fila, pero tener esa oportunidad de consumir sus productos. Y aquí, de lo que yo les había mencionado muy brevemente, la investigación al servicio de los agronegocios implica que ustedes tienen ese nuevo proceso a partir de este momento, de hoy 30 de septiembre, de entender que tengo que establecer un diálogo con mis consumidores, interpretar sus miedos, temores. Si a ellos les gustan los productos naturales, bueno, ¿cómo les gustaría que ese producto fuera entregado en sus manos? ¿En qué canales de venta? Y también entender que ese ejercicio de investigación les va a dar a usted la posibilidad de obtener datos valiosos para desarrollar incluso nuevos productos. Eso es fundamental. Es el caso ahora de un acercamiento con una experiencia muy bonita de Javier San Juan. Este señor fue catalogado como el mejor emprendimiento rural en todo el país. Él está ubicado en el departamento del Huila, especialmente en el municipio de Pitalito, Huila. Y él desarrolló Voz Café, y él, de cierta manera, ha desarrollado un modelo productivo donde involucró a su familia, pero también tiene la posibilidad de brindar una experiencia de lo que son los caficultores, y muchos hoy lo catalogan como el Juan Valdez del departamento del Huila. Yo tuve la oportunidad de conocerlo el año pasado con el proyecto de Negocios Verdes, y este señor tiene una particularidad, además de ser sumamente extrovertido, humano, es un relacionista público impresionante. Recuerdo que yo estaba en la ciudad de Neiva y tuve, digamos, un tema de capacitación con ellos todo el día, y yo tenía vuelo hasta el día siguiente, y este señor, de una manera así como tan impactante, me dijo: don Juan, ¿usted quiere que yo hable con la directora del aeropuerto a ver si le logro adelantar el vuelo? Yo, pues, don Javier, si se puede, sería fabuloso para poder estar con mi familia. Se puso en la tarea. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Su propuesta de valor no está solo, digamos, identificada en su producto, sino en su esencia, en su espíritu emprendedor, en su convicción, en el querer ayudar a otros. Y este señor irradia una energía tan positiva que le facilita hacer los negocios. Entonces ahí, desde ese trato humano, desde esa inteligencia de relacionamiento social, yo también puedo ser innovador. Eso es importante que lo tengan en cuenta. ¿Cómo se manifiesta ese valor económico? Entonces, ya para ir como cerrando, se manifiesta de varias maneras. Desde el valor humano, como lo acabo de decir con el caso de don Javier. Desde el valor financiero, en ser muy organizado con mis finanzas, de proyectarme, de ser disciplinado, de tener claridad el recurso donde lo voy a invertir. También desde el valor productivo, es decir, cómo logro generar un encadenamiento o una asociatividad o con mi equipo de trabajo propio, cómo le doy orden, y ahí es donde les hago la invitación. Ojalá pudieran tener un estudio sobre tiempos y movimientos, tener todo muy milimétricamente calculado. También el valor estratégico, ¿dónde quiero tener mi producto? En el mercado local, nacional e internacional, pero también qué tiene mi elemento diferenciador que me permite destacarme frente a los demás. Otro, el valor ambiental. Entonces, ¿cómo estoy incorporando buenas prácticas agrícolas? Eso me da la posibilidad también de incluso acceder a sellos distintivos. Hoy el Ministerio del Medio Ambiente y donde la Secretaría de Agricultura, digamos, podría tener un acercamiento frente al concepto de la etiqueta o sello verde de mis productos. Eso permite generar una diferenciación en el consumidor, y el consumidor valora eso. Otro elemento, el valor social, que va muy ligado a la responsabilidad social. ¿Cómo retribuyo a mi entorno, a mi madre tierra,
a aquellos consumidores en la medida en que yo genero empleo, en la medida en que yo genero programas donde involucro a los niños, donde involucro a mis colaboradores, a mis trabajadores. Y el otro, finalmente, el valor político. ¿Qué política establezco yo para que mi empresa sea perdurable y sea un elemento diferenciador? Entonces, política, vamos a desarrollar una investigación frente a un nuevo producto para este año y que eso sea una disciplina. Política o valor político, vamos a consumir productos o insumos colombianos. Eso es una política. Y allí vamos a resumir lo que serían los atributos. Atributos de valor, atributos encasillados entre líneas, funcionales, emocionales y de relación. Recuerden, atributos funcionales, características técnicas de mi producto. Entonces, si es el cacao, es un cacao amargo que tiene un empaque con estas características, un empaque amigable con el ecosistema. Atributos emocionales, consume el mejor cacao del mundo en el departamento de Antioquia. Y atributos de relación, contamos con el respaldo de la Secretaría de Agricultura, somos una iniciativa empresarial que ha venido trabajando de la mano de Cámara de Comercio y donde somos los ostentosos representantes de ser los pioneros del cacao en Antioquia y que nos llevaron a una feria de España, por decirlo así. El atributo relación se refiere a toda aquella información que genera confianza a raíz de las instituciones que me respaldan y yo como respaldo a los consumidores. Para finalmente llegar a este concepto, el precio es lo que pagas, el valor es lo que obtienes. El consumidor obtiene un producto consumiendo un aguacate Hass porque sabe que es un buen aguacate, porque me ayudan a bienestar, porque es una grasa saludable, no tanto por lo que él está pagando, sino lo que obtiene como beneficio. Y finalmente, recomendaciones. Si estamos pensando en un agronegocio realmente con impacto innovador, implica conocer mejor a tus clientes, que ya hemos hablado mucho de ello, crear valor a partir de necesidades y tendencias del mercado, estar monitoreando, dialogando con nuestros consumidores. Otro tip o recomendación, comunicar asertivamente mis atributos. Soy un producto o soy un agronegocio amparado por la Secretaría de Agricultura del Departamento de Antioquia, de la Cámara de Comercio. Soy una iniciativa de familias que viven de ello y donde han involucrado a sus hijos, donde no se ha perdido la esencia de las segundas y terceras generaciones, que es una patología que se viene dando en los últimos años. Y finalmente, desarrollar una política de crecimiento económico pensando en satisfacer las necesidades de los consumidores actuales sin perder a los consumidores del futuro, pero teniendo en cuenta con un debido respeto a los recursos de la madre tierra. Con esto doy, digamos, finalizado a mi intervención y le doy la mano, o la palabra mejor, a Viviana. Juan Carlos, tenemos una pregunta. Claro que sí. Se la voy a leer, ¿listo? Claro que Porque sí. esta pregunta también nos va a dar la posibilidad de enlazarnos con el tema que nos trae Viviana. ¿Sí? Muy bien. La escribe Mike. Dice, buenos días. Dentro del discurso, Mike. Dentro del discurso se mencionan muchos componentes que se deben gestionar para la gerencia de un agronegocio, como prospectiva, inteligencia competitiva, asociatividad, innovación. ¿Creen que un productor puede desarrollar estas competencias y habilidades solo o el sector privado y público deben ayudar al desarrollo de los productores? Muy buena pregunta. Digamos que tiene mucha razón en el sentido de, bueno, por sí solo es difícil, es complejo, pero a partir de esa convicción interna, de esa iniciativa propia, surge todo. Y ahí es donde yo le hago la invitación a que tenga esa visión, esa amplitud de entender cuáles son las instituciones que tengo en mi municipio, en el departamento, y lograr ese acercamiento. Pero todo parte de mi esencia, de esa iniciativa propia,
porque yo no puedo pretender que van a llegar por mí, venga, trabaje con nosotros. No, eso parte de mí. Y no hay retos imposibles. Yo pienso que todo es viable en la medida en que yo voy generando esa inmersión en los diferentes programas, en las diferentes capacitaciones. Yo sé que muchos hoy quedaron como cuestionados, con muchos interrogantes, pero esa es la idea, que queden con esos interrogantes y que a partir de esos interrogantes se convierta como el estímulo para buscar esa ayuda, ese acompañamiento. Entonces, en resumidas cuentas, parte de mi convicción propia, pero sí debo hacer un trabajo complementario con las instituciones. Bueno, pudiéramos decir que pueden hacer como un mapa de actores. Exacto, ¿cierto? Un mapa de actores. Identificar esas entidades que pueden ayudarles en su proceso. Sí, total. Bueno, Juan, era como la única pregunta que tienen acá. Muchísimas gracias. Igual lo invitamos pues a que se quede y quede pendiente porque pronto al final surgen otras. Claro. Y le damos la bienvenida a Viviana. Viviana nos va a contar, en cada una de las sesiones les quiero explicar, vamos a tener como un caso de éxito. En este caso, el caso de éxito es con la Fundación CFA. Viviana nos va a acompañar con su historia y a la vez la va a ligar como con la pregunta que nos hace Mike. Bienvenida, Viviana. Exactamente, muchas gracias Clara y profesor. Efectivamente, me gustaría aportar a esta pregunta que acaban de hacer y es que existen instituciones como la Cámara de Comercio, la Gobernación de Antioquia, nosotros desde Fundación CFA, que acompañamos organizaciones a través de esquemas asociativos para desarrollar todas esas habilidades que el profesor ahorita mencionaba, porque efectivamente, ¿qué encontramos? Por ejemplo, tenemos productores muy buenos en la parte de producción, ¿cierto? Pero que desarrollar todas estas habilidades comerciales, empresariales, e incluso de gobernanza, porque cuando estamos en un esquema asociativo también debemos tener habilidades de cómo me relaciono con el resto de mis compañeros de la organización, cómo ejercemos roles y funciones. Y digamos que esta experiencia que les vamos a compartir ahorita desde la Fundación CFA, la cooperativa CFA y la Confederación Alemana de Cooperativas, pues ilustra muchísimo lo que el profesor presentó ahorita. Digamos que ese deber ser que desde las instituciones venimos trabajando en el territorio. Entonces, por favor, Clara, ¿me confirma si estás viendo mi pantalla? Sí, Vivi, la estamos viendo. Y la diapositiva, ¿cierto? Sí, señora. Ah, bueno, perfecto. Entonces, esta experiencia es el proyecto Apoyamos Unidos para el Desarrollo, que como les decía, viene siendo ejecutada desde el año 2015 con la fundación de la cooperativa CFA, la Confederación Alemana de Cooperativas y obviamente en el territorio, como ahorita lo mencionaba Clara, nosotros nos vamos encontrando otros actores, como la Gobernación de Antioquia, como las cajas de compensación, las universidades, las cámaras de comercio y tratamos de articular en el territorio todos esos esfuerzos que las instituciones venimos haciendo para acompañar las organizaciones y llevarlas a ese estado que el profesor ahorita nos mencionaba, un modelo de negocio exitoso y desarrollar habilidades al interior de las organizaciones. Antes de pasar al caso, les quería contar un poco sobre el concepto de innovación social, que es cada uno de los tipos de innovación puede tener un contenido social. Y esto depende muchísimo del impacto y del enfoque de los valores sociales que nosotros queremos darle a esa innovación social. Por ejemplo, este proyecto Apoyamos busca muchísimo aportar al bienestar de la comunidad que está organizada alrededor de una unidad productiva, alrededor de una empresa, llámese asociación, cooperativa, corporación, ¿cierto? Y que esto redunda en la calidad de vida de cada uno de los asociados y las familias de los asociados como tal. Y hay otros elementos importantes ahí en el tema de innovación social que tiene que ver con la solidaridad, la participación de esas personas en la organización y el nivel educativo de la sociedad, o más bien esos conocimientos que tiene estas personas, porque hay conocimientos empíricos como producir muy bien o cultivar muy bien un producto, pero hay otros conocimientos técnicos en la parte ya comercial. Este concepto es inclusivo porque no solo se enfoca al tema económico, ¿cierto?
que tengamos como ingresos o que tengamos un producto muy exitoso, sino que también tiene que ver con la experiencia humana, tiene que ver con la experiencia organizacional y con la experiencia colectiva. ¿Eso en qué se traduce? En el tema asociativo, que ahorita el profesor tocaba un poco el tema, la asociatividad enfocada al tema comercial, pero esta experiencia, además de enfocarnos al tema comercial, nos dice, la asociatividad tiene otros valores adicionales, que lo vamos a ver ya en esta diapositiva, donde combinamos innovación social y asociatividad. Entonces dice el profesor chileno Luis Raceto, que las entidades de economía social y solidaria tienen un elemento fundamental y diferenciador a otros tipos de empresas. Y lo que dice este profesor es que el factor comunidad nos permite tener cooperación, cohesión, confianza al interior de la organización, porque los miembros de la organización son los dueños y cuando tú eres dueño de la empresa, pues tu compromiso es diferente, ¿cierto? Entonces, lo que dice la teoría del profesor Raceto es que las entidades de economía solidaria y entidades sociales, pues pueden tener un mejor nivel de productividad en la medida en que los asociados pues tengan ese compromiso y ese sentido de pertenencia de que es mi empresa, ¿cierto? Un segundo elemento importante es la reinversión de los excedentes. Recuerden que los excedentes también es las utilidades. Digamos que en las entidades de economía solidaria se denominan excedentes, pero tiene que ver con esos excedentes o utilidades que las empresas reinvierten en el beneficio de la comunidad, en el beneficio de los asociados, de la familia de los asociados o la comunidad inmediata en la vereda o el corregimiento o en el municipio donde tiene radio de acción la organización como tal, ¿cierto? Tercero está un elemento importante que es la autogestión y la propiedad colectiva. Cuando nosotros desde una cooperativa o una asociación o una corporación desarrollamos nuestro modelo comercial o nuestro modelo empresarial, los dueños somos las mismas personas que hacemos parte de la organización. Si yo no tengo un producto de calidad, puedo afectar toda la cadena comercial de mi organización, ¿cierto? Y desde la misma empresa, pues el profesor ahorita también nos hablaba de ese tema de la autogestión, cómo yo busco alianzas con otras instituciones, cómo yo busco alianzas comerciales, pero cómo también busco un modelo de negocio que haga sostenible nuestra empresa y nuestra organización. Y finalmente, el punto 4 habla de los proyectos comunes. Cómo las organizaciones que están en el territorio se juntan con otras parecidas. Lo decía el profesor ahorita. No es la competencia la otra organización que produce cacao o que produce aguacate, al contrario, me complementa, porque si nos juntamos en proyectos regionales, pues podemos tener mejores volúmenes en la comercialización, podemos tener proyectos de compra colectiva de insumos, marca región para promover nuestros productos, optimizar la logística en la comercialización y llevar otros beneficios a nuestros asociados. Entonces, como pueden ver, la innovación social está muy ligada, al menos en este caso que les voy a presentar, está muy ligada a esquemas asociativos. Entonces, para resumirles un poco el proyecto Apoyamos, que trabajamos desde 4 componentes. El primero es fortalecer la organización como tal, la asociación o la cooperativa. El segundo es hablar de redes, donde nos juntamos con otras organizaciones del territorio. El tercero es educación financiera para la organización y las familias. Y el cuarto nosotros le llamamos consumo solidario, pero tiene que ver con todo el esquema comercial. Cómo buscamos canales comerciales para que nuestro producto y nuestra cadena de valor se pueda dar. Entonces los dejo con este video que resume el proyecto Apoyamos. ¿Me confirman cuando se esté escuchando? Yo creo que ahí va a ser. Ahora sí, parece cargando. Bueno, yo creo que les voy a entonces a explicar el resumen del proyecto porque el video como que no me quiere correr. Último intento, muy bien.
Entonces, ¿en qué consiste el proyecto Apoyamos como tal? Como les decía ahorita, identificamos en el territorio organizaciones de productores, sean cooperativas, asociaciones, corporaciones o unidades de hecho también que vienen trabajando con un proyecto productivo bajo un esquema asociativo. Identificamos también, como decía ahorita Clara, actores en el territorio, otras instituciones que están haciendo labor similar a la Fundación CFA, como ahorita hablamos, las cámaras de comercio, por ejemplo, la Gobernación de Antioquia, las universidades. Y con este rastreo y caracterización de actores empezamos a desarrollar y a fortalecer las organizaciones, desde el modelo de negocio, desde la gobernanza, desde la asociatividad, desde temas de valores. Empezamos a trabajar el ser, para qué soy bueno, asignación de roles y funciones, y vamos estructurando y fortaleciendo esa organización hasta que llegamos a un modelo de negocios. Incluso trabajamos el modelo que ahorita el profesor nos presentó, Canvas, en cada una de estas organizaciones. Una vez cada organización ha llegado a un nivel de fortalecimiento similar, empezamos a trabajar proyectos de redes articuladas donde entre todos identificamos necesidades comunes y luego de identificar esas necesidades comunes vamos a priorizar cuáles son esas soluciones o esos proyectos que queremos trabajar en nuestra red, ¿cierto? Y en esa medida vamos desarrollando proyectos regionales. Entonces, ¿cuáles son las cadenas productivas en las que venimos trabajando actualmente? Estamos en la parte del sector agropecuario, con organizaciones que producen hortalizas, frutas, caucho, lechería, piscicultura y avicultura. También con organizaciones de agroindustria como panela, panela pulverizada, cafés especiales, aderezos de cebolla y otros, harinas de plátano, miel y sus derivados, lácteos transformados, pulpas, aceites esenciales, aromáticas y fitocosméticos. Y en la parte de turismo también acompañamos organizaciones de productores que están enfocados a temas de servicio ecológico, turismo rural comunitario, turismo de aventura y artesanías. ¿Cuál es nuestra intención? Digamos que al inicio nosotros identificamos organizaciones que por lo general están en un nivel incipiente, o sea que en la primera línea de la imagen que ustedes están viendo en rojo, hacemos un diagnóstico integral de la organización, desde la parte asociativa, desde la dimensión técnica en cultivo o técnica si es agroindustria, en la parte comercial, en la parte de relacionamiento con instituciones externas e incluso relacionamiento comercial, ¿cierto? Una vez nosotros hacemos ese diagnóstico, pues la organización clasifica en uno de estos 4 niveles que ustedes ven en pantalla y nuestro plan de fortalecimiento lo que hace es buscar llevar esa organización a un nivel de gestión de maduración. ¿Cuánto tiempo? Este acompañamiento, este proyecto apoyamos tiene una intervención durante 3 años en cada una de esas organizaciones que acompañamos y seleccionamos. ¿Por qué 3 años? Porque la idea es hacer un acompañamiento sostenido y lograr que podamos llevar la organización a estos niveles de maduración desde toda su dimensión, ¿cierto? Desde todas sus dimensiones empresariales y que también se pueda articular a un proyecto regional. En este momento me voy a enfocar muchísimo más a la experiencia comercial, ¿cierto? ¿Qué hemos hecho un poco diferente o un poco innovador para lograr que muchas de las organizaciones hoy puedan tener relaciones comerciales y sostener aliados comerciales? Entonces, la primera imagen que ustedes ven es un ejercicio que venimos haciendo con la cooperativa Consumo, que tiene más o menos 7 supermercados en Medellín. Lo que hemos hecho es ferias de productores, ferias de campesinos, donde en diferentes municipios el productor y su organización empieza a entender que la presentación de la cebolla debe ser una presentación de libra, que debe ser limpia, que debe ser envuelta en papel chicle, que la presentación de nosotros en una feria o en una rueda de negocios también transmite a nuestro aliado comercial. Entonces, por eso empezamos a hablar de la presentación y la imagen de nuestra organización, como ustedes pueden ver en la foto con las mujeres de Barbosa. Otro ejercicio importante que hemos hecho es dentro de las instalaciones de consumo cooperativa, es promover en esos supermercados la compra de productos con imagen e identidad. Es decir, decirle al consumidor final
que no solo el precio es un criterio de compra, sino que es un criterio de compra apoyar a productores de la región, apoyar a organizaciones de la región. Como ustedes ven ahí, estamos hablando de Asofrutas de La Ceja, que viene de la vereda San José, y es contar como esa historia al hogar consumidor final. ¿Qué hay detrás de las moras o qué hay detrás del tomate de árbol que estás comprando en una tienda o en un supermercado como tal? Aquí tenemos imágenes de las últimas ferias, el pasado 4 de septiembre en el municipio de Girardota, en alianza con la administración municipal. Miren que vuelve y juega el tema de articulación con actores regionales. Aquí participó la administración municipal, la Agencia de Desarrollo Rural, la Cooperativa Financiera CFA, la Fundación, el Mercado Agroverde de Girardota, la Cooperativa Campo Gir con la presencia de sus asociados. Participamos en una feria donde durante todo el día, además de promover los productos de la región, pues tratamos de reactivar económicamente los territorios, obviamente siguiendo todos los protocolos de bioseguridad por los efectos que tenemos hoy de la pandemia, ¿cierto? Esta segunda imagen es de este domingo que acaba de pasar con el mercado campesino del campo al parque, también con la administración municipal del Carmen de Viboral. Aquí tuvimos la participación aproximadamente de 40 a 50 expositores entre organizaciones de productores del oriente antioqueño y emprendedores del municipio como tal. Esta imagen tiene que ver con una campaña que hemos venido desarrollando. Es una campaña para decirle al comprador final, venga comprador, venga hogares, hablemos de consumo responsable, hablemos de comprar a productores de la región y desarrollamos entonces esta imagen que ven que se llama Consumo lo Nuestro. Y hablando pues de Consumo lo Nuestro, pues el proyecto ha hecho un esfuerzo por promover estos productos. Ustedes en la imagen ven a Norberto, que es presidente de la cooperativa Copiarrieros, es una cooperativa que integra productores del municipio de Liborina, Sopetrán y San Jerónimo, y con ellos pues estuvimos en un encuentro en Cartagena el año pasado, antes de la pandemia, ¿cierto? Donde en el carrito que ven en la imagen estuvimos promoviendo productos no solo de la cooperativa Copiarrieros, sino productos de otras regiones. Entonces miren que aquí empezamos a hablar de la intercooperación entre organizaciones, de la complementariedad que podemos tener y no la competencia entre nuestras organizaciones en las regiones. Ustedes en la imagen pueden ver miel de abeja del suroeste, productos de lechenela del oriente antioqueño, pero Norberto es de una organización que produce productos en fresco. Entonces, sin embargo, Norberto estuvo como representante hablando del proyecto y de los demás productos de las organizaciones. Un ejercicio similar a este lo hemos venido haciendo también con el supermercado Consumo, como les decía ahorita. Esta imagen que van a ver es cómo nosotros hemos promovido y buscado espacios en los supermercados para que el productor esté allá contando los beneficios de su producto, la historia de su organización, por qué es importante comprar y apoyar productores de la región. Entonces, esta es una de las campañas que hemos hecho de la mano de la cooperativa Consumo en el supermercado como tal, con el mismo carrito que vieron ahorita Norberto en Cartagena, ya en Medellín con exposición de productos como tal. Ok, a ver, yo miro, listo. Me dice Clara otra vez, porfa, cuando volvemos a la diapositiva. Dame un segundo. Que yo creo que se me cerró, ¿cierto? Pareciera. Listo. Y vamos por acá, listo, y vamos acá con la imagen de Consumo lo Nuestro. Ahí están en pantalla la presentación, ¿cierto que sí? Sí, señora. Ah, ok, gracias, Clara. Entonces, en ese ejercicio de comercialización, también hicimos el diseño de una marca neutra. Como pueden ver, esta marca no tiene, digamos, imagen institucional, sino lo que busca la imagen o la marca es promover entre el consumidor final esos productos de la región.
Adicional a todo este esquema de comercialización, también desde el proyecto Apoyamos, se desarrolló un fondo rotatorio. ¿Qué busca el fondo rotatorio? Apalancar la actividad comercial de las organizaciones de productores con los aliados comerciales, porque ¿qué identificamos en el primer ejercicio comercial? Normalmente en Colombia los supermercados están pagando a 30 días, otros a 45 días, muy pocos pagan a 8 o 15 días. Entonces, obviamente las organizaciones de productores muy pequeñas no logran, digamos, resistir estos tiempos de pago tan largos, a 30 días. Lo que hace el fondo rotatorio es, en el marco del convenio y la alianza con aliados comerciales, es el fondo rotatorio de la fundación paga de contado, es decir, en una semana, la factura de la Asociación de Productores de Mora. Y a los 30 días o 45 días, el aliado comercial puede llamarse Consumo, por ejemplo, pero también tenemos otros aliados, refondea este fondo a los 35 o 40 días y así vamos haciendo circular el fondo rotatorio como tal. Hoy las organizaciones que principalmente se están beneficiando del fondo, pues iniciamos con Suroeste, pero hoy las organizaciones de Bajo Cauca lo vienen aprovechando muchísimo porque obviamente ellos trabajan con caucho y cacao y el caucho, por ejemplo, tiene un proceso muy largo en la cadena de comercialización. ¿Dónde estamos hoy? Estamos en 3 departamentos principalmente, Risaralda con 25 organizaciones, Risaralda con 13 organizaciones, Huila con 25 y Antioquia con 75 organizaciones hasta el año 2019. Este año 2020 estamos iniciando una nueva fase, abriéndonos como a apoyar nuevas organizaciones. Ahí entrarán nuevas 117 para un total de 230 organizaciones que estamos acompañando desde Fundación CFA y Confederación Alemana de Cooperativas. Concretamente, organizaciones o proyectos de red que hoy ya podemos conocer y vienen caminando. La red de Occidente, a través de la figura de la cooperativa Copiarrieros, involucra asociados de 11 organizaciones, como les decía ahorita, San Jerónimo, Sopetran y Liborina. Tiene productos como el turismo, cítricos, mango, aguacate, lácteos y mora. Y en todo su ejercicio de priorizar proyectos comunes, ellos priorizaron la capacitación y la comercialización como proyectos transversales a ese esquema asociativo. Entonces hoy cuentan con un punto de acopio en la plaza del municipio de San Jerónimo que la administración municipal les cedió, ya la tienen dotada. Este mes reciben un motocarro de parte del proyecto Apoyamos para incentivar y promover la entrega de sus mercados en la región. El segundo ejercicio es en el suroeste antioqueño con la red Agrounida Suroeste. Como ustedes pueden ver, han desarrollado una imagen común. Ellos son 13 organizaciones de los municipios de Andes, Betania, Ciudad Bolívar, Salgar, Concordia y Jericó, y tienen productos como miel y sus derivados, musáceas, o sea, plátanos y la familia de los plátanos, aguacate, panela, café especial, abono orgánico, cebolla empacada al vacío, cuero sintético, productos transformados como la harina de plátano y jabón para lavar frutas. ¿Qué es importante resaltar de esta experiencia? Que hoy entre esas mismas organizaciones se compran sus productos entre sí, hacen un ejercicio de prosumo. Entonces la panela de la organización de Salgar la compran entre ellos. El jabón para lavar las frutas de las mujeres de Salgar lo compran las organizaciones de Ciudad Bolívar y los otros municipios para limpiar sus frutas y poder hacer su relación comercial como tal. El tercer ejercicio es de la subregión del Oriente, con el CCR, que es el Comité de Comercialización Regional. Allí el proyecto que ellos priorizaron es la comercialización justa y el aprovechamiento de activos. Como tenemos allí tantas organizaciones en el proceso de agroindustria, tienen propiedad, plantas y equipos en todas. Entonces lo que hicieron es un inventario de máquinas, para qué sirven y cómo potenciar ese tema de agroindustria en la región. En la primera fase del proyecto acompañamos 13 organizaciones, en esta nueva fase acompañamos 12, en total 25,
Obviamente el esquema del comité de comercialización es mucho más amplio que el alcance del mismo proyecto Apoyamos, porque acompañan 35 organizaciones de productores. Hoy con ellos venimos trabajando un proyecto muy fuerte que es financiado también por la GIZ, también alemanes. Es el desarrollo comercial de 15 organizaciones de productores y un montaje de un punto de comercialización propio del comité allá en el oriente antioqueño. El Centro de Transformación Agrícola en Barbosa, que está conformado por 4 organizaciones de productores, 4 asociaciones, que tienen una unidad productiva cada una, pero todos alrededor de un mismo centro, que tenemos panela, pulverizada, café especial, harina de plátano y aderezos de cebolla y otras especies. En la imagen ustedes ven los directivos de esas organizaciones y adicional pueden ver cómo se han juntado para hacer ejercicios de comercialización. En el empaque ustedes pueden ver en la cajita los 4 productos que tiene este centro de transformación o este esquema de redes en el municipio de Barbosa. Aquí voy cerrando un poco como estas experiencias que si ustedes están interesados nos pueden contactar para que las visiten, para que conversen con ellos desde asuntos exitosos, pero también asuntos difíciles que tiene el tema de asociatividad, el tema de comercialización como tal. No sé, Clara, si tenemos preguntas al respecto o hoy como dentro del tiempo, usted me va diciendo. Bueno, no, tenemos una pregunta que nos quedó como pendiente de la sesión anterior, pero por el momento no hay preguntas, Vivi, de su tema. Entonces, no sé si leemos la pregunta anterior, si ya terminó, cierras y la hacemos. Bueno, dime. Si quieres, lees la pregunta para Listo. que ahí como conectemos con esa y ahí sí vamos dando. Les voy a aplicar a los dos. Ajá. Dice, ¿cómo hacer para vincular las iniciativas verdes que ya están visionadas a posibles apalancamientos? Esa es la pregunta. Empieza, profe. Bueno, digamos que el Ministerio del Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y las diferentes autoridades ambientales en cada uno de los territorios tienen una figura que se llama la taquilla del negocio verdes. Y a partir de allí sería, digamos, como la búsqueda o acercamiento con la autoridad ambiental, porque cada autoridad ambiental, desde su jurisdicción y desde su orden administrativo, tiene un despliegue de posibilidades para los empresarios que requieren ese apalancamiento. Dentro de esa intervención, digamos que este tipo de instituciones han recibido mucho apoyo de la Comunidad Europea, que la Comunidad Europea ha estado como muy presente. El año pasado pues hubo un recurso de 3 a 5 millones de euros. Por efecto de la pandemia pudo haber una modificación, pero la idea es si una persona o una iniciativa quisiera ese tipo de apalancamiento, la recomendación es acercarse a la taquilla verde de cada municipio, de cada autoridad ambiental. Bueno, por el lado del proyecto Apoyamos, digamos, nosotros también tenemos un enfoque y fortalecemos el tema ambiental desde las buenas prácticas agrícolas, desde la sostenibilidad ambiental y buenas prácticas de manufactura también. Entonces allí lo que hacemos con los equipos en campo, el agrónomo principalmente, es sensibilizar y llevarle a los productores la importancia de hacer ese encadenamiento, pero amigable también con el medio ambiente y con ese medio que ellos tienen en sus fincas. ¿Cómo puedo tener una producción de calidad, pero también cómo cuido mi entorno, mi empresa y mi finca alrededor de esas buenas prácticas que voy teniendo en mi empresa y en mi finca como tal? También venimos explorando el tema de certificación, pues obviamente hoy por comercialización, los aguacateros, los de Gulupa que tienen productos de exportación son los que tienen, digamos, más ventaja en este tema. Sin embargo, venimos trabajando con los productores otro tipo de productos que son más de consumo nacional,
cómo podemos lograr tener certificación no por el incentivo del precio, sino por tener productos limpios en el mercado para cuidar también ese consumidor final, ¿cierto? Entonces, de esta manera venimos como articulando el tema sostenibilidad, ambiente y buenas prácticas agrícolas desde el proyecto. Bueno, yo creo que ya con esto cumplimos. No sé si tienen algo más que aportar, alguna invitación, o vamos cerrando la actividad por hoy. Permítame reviso si hay preguntas adicionales. Dice alguien por acá, representamos a la Asociación de Productores Agropecuarios de Caicedo y están interesados en que la fundación los acompañe. Vivi, ¿llegan a Caicedo? Estamos cerquita, estamos en el occidente, Santa Fe de Antioquia, México, Anzá, que es como cerquita. Si quieres, tomo tus datos en el chat y te llamamos con la compañera que tenemos en zona occidente, que justamente esta semana estamos en correría por allá con el agrónomo y la compañera promotora social para mirar cómo podemos hacer esa articulación. Bueno, y ya lo otro que es un ejercicio que la fundación lo hace y en la gobernación de pronto vamos a empezar a hacer, es como sistematizar todas estas experiencias, ¿cierto? Estos casos de éxito que pueden servir para ayudarles a otros grupos, ¿cierto? También nos hacen como esta recomendación, entonces, bueno, la tendremos en cuenta. ¿Algo más? Por mi parte, un especial agradecimiento a Cámara, Gobernación, a Viviana con esa representación de la CFA, la Fundación, y a cada uno de nuestros representantes de los agronegocios que estuvieron muy atentos a este espacio. Listo. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes por aceptar la invitación, a los grupos, a las personas que nos acompañaron, muchísimas gracias. Queremos hacerle la invitación para la segunda sesión, que es el 14 de octubre, con la charla La gerencialidad en la agroempresa, que hace parte pues, de las 5 sesiones virtuales que vamos a desarrollar. Agradecerles y les voy a hacer como un avisito parroquial. Juan Carlos habló de Antójate de Antioquia, de Lácteos Buenavista, que ha sido ganador, y de Bonfruit. Pues están abiertas las convocatorias del concurso Antójate de Antioquia hasta el 12 de octubre. Pueden consultar como la información en www.antojatedeantioquia.com. Las personas que nos están escuchando pueden buscar la información y si no se comunica, está publicada en las redes sociales y estaremos atentos a cualquier inquietud y les hacemos la invitación. Hay varias categorías, entonces participen porque es también una forma como de apalancar algunos proyectos productivos en las subregiones. No siendo más, muchísimas gracias y los esperamos el próximo 14 de octubre. Muchísimas gracias. Chao.